Buenas tardes a todos. Tengo solamente 20 minutos y como 10 páginas para leer, así es que comienzo enseguida. Comienzo señalando que el tránsito hacia democracias realmente funcionales en Latinoamérica se ha caracterizado en materia judicial por la fuerte carga de expectativas políticas que se ciernen sobre nuestros órganos judiciales. Estas cargas aparecen mencionadas en las constituciones de nuestros países, con las siguientes misiones, 3 fundamentalmente. La primera, la función esencial de la jurisdicción, que consiste en fortalecer la vigencia de la ley común. La segunda, el control de la constitucionalidad. Y la tercera, el control de los excesos del poder público. En materia penal, que es lo que nos interesa hoy, se ha decidido acometer el efectivo cumplimiento de estas altas expectativas con la implementación de modelos de enjuiciamiento de corte acusatorio bajo el entendimiento de que los juicios orales en sede penal resultan los más compatibles con un sistema de administración de justicia en democracia. Vale la pena en estos momentos, aun cuando fuere brevemente, mencionar las promesas más representativas del modelo acusatorio, dentro de las cuales resalto las siguientes. Esto no me acompaña. La oralidad, que facilita conocer los alegatos y la prueba de manera presencial, alejándose de la realidad escritural del expediente. Que los jueces, en segundo lugar, no confundan y suplan con su actividad aquello que corresponde a los investigadores y a los acusadores, tal y como lo señala nuestro artículo 5 del Código Procesal Penal. La publicidad y la transparencia, que implica procesos penales tanto para instruir como para juzgar a la vista de la comunidad y bajo su control. Bernardo León, un autor mexicano, cuando se refiere al principio de publicidad, utiliza una expresión que me parece muy ilustrativa, además de simpática, ya que refiere que el principio de la publicidad lo que debe generar es un sistema de energía eléctrica que dé luz e ilumine las razones, los elementos y la justicia de las decisiones adoptadas, todo ello como el camino para dotar de legitimidad social las actuaciones judiciales. Otro principio, otra promesa del acusatorio es la articulación práctica del derecho de defensa del imputado, que debe ser en todo momento respetado, desde el primer acto de investigación hasta la culminación del proceso. Otra promesa del procesal es la inmediación, principio que solamente le permite otorgar valor probatorio a la evidencia que se desahoga en presencia inmediata del juez, para así dar cumplimiento a la garantía de ser procesado por un juez imparcial. Hecha la anterior enumeración, que está lejos de ser exhaustiva, debo decir que en Panamá los principios arriba enumerados no son objeto ya de grandes cuestionamientos en lo que respecta a su validación en términos absolutos, pero al momento de la implementación de los mismos en la práctica, en situaciones concretas, se han presentado algunas desviaciones que responden a principios ajenos a los estructurados en el esquema acusatorio. Más adelante presentaré algunos ejemplos prácticos para ilustrar esto que afirmo. Aterrizando ya de manera específica en la tarea que se me ha asignado para hoy, es decir, un juicio en torno al balance de la implementación del penal acusatorio en el país, debo comenzar por señalar que, tal y como se nos ha explicado desde los primeros días de la transición, el paso de un sistema como el inquisitivo hasta el modelo acusatorio, además de un cambio legal, implica también un cambio en la cultura y un cambio también en los modelos de administración a lo interno de todas las instituciones tocadas por el cambio, entiéndase
Ministerio Público, Policía, Defensa Pública y, por supuesto, el órgano judicial. Para la evolución de lo andado hasta ahora, utilizaremos estos mismos 3 parámetros, a saber, la ley, la cultura y la gestión administrativa. Comencemos con la ley. La Ley 63 de 28 de agosto del año 2008, que adopta el Código Procesal Penal, ha sido, desde cualquier parámetro de medición que se proponga, un acierto, que ha otorgado sustento jurídico para el histórico cambio de un esquema procesal escrito, inquisitorial, hacia un modelo de oralidad de perfil acusatorio que solo en lo que va del presente año hasta el 30 de junio del presente año ha permitido la realización de más de 93.000 audiencias con un porcentaje de realización del 84%, reduciendo en más del 80% el tiempo de respuesta requerido frente al conflicto planteado. Pero la experiencia vivida también está indicando la necesidad de considerar la posibilidad de realizar algunos ajustes de orden legal para aclarar algunas ideas que no quedaron presentadas de la mejor forma y abordar situaciones no previstas cuando originalmente se planteó el código. Sin el ánimo de ser exhaustivo, menciono solo algunos temas en particular que siempre que se habla de la posibilidad de reformar el código saltan a la palestra. Por ejemplo, el tema de las facultades y funciones del juez de garantía durante la fase de investigación y la fase intermedia. Esto abarca desde el control de la diligencia de imputación hasta la facultad de proponer convenciones probatorias en la fase intermedia. Otro tema muy popular cuando se habla de reforma tiene que ver con la competencia en materia de habeas corpus. Aunque se trata realmente de un tema de garantías fundamentales, el asunto de la competencia en materia de habeas corpus fue reformado a través del Código Procesal Penal con la intención de concentrar la materia en los tribunales superiores de apelación para las primeras instancias y en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para las segundas instancias. La idea era la de desembarazar el Pleno de la Corte de esta carga laboral, incorporar las reglas de la oralidad a este proceso constitucional y, por supuesto, eliminarles esta competencia a los despachos de la estructura inquisitiva anterior, tales como los jueces municipales y los tribunales superiores. En la práctica, tanto el Pleno de la Corte como los tribunales superiores y los jueces municipales continúan reclamando competencia y resolviendo causas de habeas corpus, por supuesto con el procedimiento de la escrituralidad. Las interpretaciones que se han ensayado para justificar lo anterior evidencian que el tema requiere mayor precisión en cuanto al texto legal. Otro tema popular tiene que ver con los recursos de nulidad y casación, por múltiples razones. Planteo un solo problema práctico: cuando estos recursos son presentados simultáneamente dentro de una misma causa penal. Otro tema también muy mencionado es el de la acción resarcitoria y los acuerdos de pena. Con estos pocos ejemplos parece que convendría pensar en una metodología que garantice la participación de todos los intervinientes en el proceso para en conjunto repensar el Código Procesal y elaborar una propuesta de reforma legal sobre aquellos aspectos que se estimen pertinentes y necesarios. Hablemos de la cultura. Cuando se acometió la tarea de impulsar la transformación procesal en nuestro país, se entendió que la forma de pensar de nosotros los panameños, así como nuestras actitudes frente a la justicia, eran elementos que no podían ignorarse, ya que era imprescindible que el nuevo modelo procesal fuese aceptado por la comunidad para que tuviera por lo menos posibilidades de éxito. Lo anterior no es una tarea fácil, por el gran peso de la influencia inquisitiva que desde hace 500 años cargamos todos los países latinoamericanos, hijos de la tradición europea continental católica, que nos ha condicionado a entender a la justicia penal como un mecanismo que solo sirve para sanción del culpable
y no para la resolución del conflicto, que es precisamente el nuevo enfoque y la nueva meta que ahora se promueve con la tradición acusatoria. Soy de la opinión que las jornadas de concienciación impulsadas desde hace ya casi 10 años, tanto por el Ministerio Público como por el órgano judicial, sobre los valores del nuevo esquema procesal, así como el testimonio realizado ya, han permitido que el valor de por lo menos algunas prácticas del modelo acusatorio ya goce de aceptación más o menos generalizada. Por ejemplo, la imagen del juez y del sistema de justicia despachando los 7 días de la semana y en días inhábiles y feriados. Esto ha causado una muy buena impresión en la comunidad, que ha entendido correctamente con esto que la intención es la de prestar el servicio público de forma ininterrumpida. La oralidad como método de trabajo en audiencias públicas, con decisiones alcanzadas en espacio de horas, de días o de semanas, y no en meses ni en años como antes, también ha tenido un efecto positivo en la comunidad. Pero hay áreas y hay temas que deben ser atendidos todavía en el afán de consolidar una tradición de prácticas en reemplazo total de las antiguas prácticas inquisitivas. Por ejemplo, hace algunos momentos mencionaba como algo positivo la metodología de audiencias públicas en oralidad. Esto en realidad es lo que está sucediendo en la mayoría de los casos. Pero a la par de esta buena práctica, ya resulta bastante común que audiencias, no solo de juicio, sino de la fase de investigación, terminen también celebrándose a puerta cerrada por la sola solicitud de parte interesada, por motivos en muchas ocasiones que no se acercan a las causales extraordinarias previstas para estos fines y con una muy poca motivación al momento de patrocinar la medida por el juzgador correspondiente. Llamo la atención sobre el peligro de que se generalice esta práctica y regresemos al escenario inquisitivo de decisiones alcanzadas sin audiencias públicas. Frente al tema de la publicidad de las audiencias, también debo llamar la atención a la reciente decisión asumida de autorizar temporalmente la celebración de audiencias de la fase intermedia y audiencias de juicio en las instalaciones de la cárcel pública de la Gran Joya, ubicada en Pacora, tan lejos del centro de la ciudad y con un acceso tan dificultoso que amenaza la necesaria publicidad de los procesos que al interior de estos muros se vayan a celebrar. Otro tema que no ha sido adecuadamente asimilado por la cultura es el de los medios alternos de solución de conflictos. Recordemos que la visión tradicional de la justicia penal era la del mecanismo sancionador para castigar al responsable de la infracción. Ahora el planteamiento es el de resolver el conflicto y solo si no se puede, entonces entrar al plano sancionatorio. Estas nuevas prioridades explican por qué de la importancia de los métodos alternos, que además cumplen la importante función práctica de desahogar el torrente procesal, evitando que la demanda para la celebración de juicio ataque el sistema. Pero en la comunidad, los métodos alternos, especialmente el acuerdo de pena, no gozan de la mejor reputación. Son vistos como una especie de vericuetos que conducen a la impunidad y que además dejan desprotegidas a las víctimas. Esto por supuesto que no es así, pero la percepción está influyendo sobre la realidad, al punto de que ya se han promovido reformas legislativas, más viscerales que racionales, pienso yo, con el fin de establecer límites y condiciones a la utilización de métodos alternos ante ciertos delitos en particular. Sobre esto, estimo que debe elaborarse una estrategia particular para enfrentar esta percepción, que debe incluir, por supuesto, más jornadas de capacitación e información en las comunidades, pero acompañado de un manejo en tribunales de este tema de la manera más abierta, de la manera más pública, motivada y explicada posible, para de esta manera contribuir caso por caso a la construcción de una nueva narrativa que comience a explicar la conveniencia y la necesidad
de estas alternativas procesales. Gestión administrativa, en los últimos minutos que me quedan. No es realista el esperar que con el solo cambio de la ley procesal se materialice la transición y la transformación hacia el nuevo modelo de perfil acusatorio. Digamos, como lo ha planteado Binder, que la nueva ley no es más que un punto de partida que tiene necesariamente que verse acompañada de un conjunto interdisciplinario de actividades que se sumen al esfuerzo del cambio. Actividades tales como planes de capacitación, una reorganización administrativa que incluya nuevas fórmulas para el gobierno judicial y la elaboración de nuevos estándares para la evaluación del desempeño y el control de la gestión dirigidos a los principales actores del sistema. Como quiera que nuestro instituto se está ocupando de los planes de capacitación y la implementación de la ley de carrera judicial se está encargando de estos estándares de evaluación, yo me voy a referir brevemente a la reorganización administrativa y a las nuevas fórmulas del gobierno judicial. Hay que contar con una nueva fórmula para el gobierno judicial en el sistema penal acusatorio. Recordemos que una de las promesas del nuevo modelo era que se rompería con el comprometedor esquema de que la autoridad nominadora y administrativa era a la vez el superior jerárquico jurisdiccional que conocía en segunda instancia los méritos de las decisiones emitidas al interponerse en los medios de impugnación. Argumentos en la dirección de garantizar la independencia judicial aconsejaban abandonar este esquema administrativo. El problema sobreviniente es que había que reemplazar el modelo administrativo viejo por uno nuevo, y esto no ha pasado todavía. Como consecuencia de lo anterior, los 799 funcionarios judiciales dispersos a lo largo del país que atienden el nuevo sistema no lo hacen con una estructura administrativa local que atienda a cosas tan elementales como puntualidad, control de calidad, estándares de eficiencia y disciplina laboral. Estas decisiones tan básicas y otras han sido asumidas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo un sistema centralizado, ajeno de la necesaria supervisión del día a día requerido de cualquier estructura administrativa moderna, y además sobrecargando de labores a los magistrados del Pleno. Urge entonces la adopción de un modelo de administración menos centralizado que delegue tanto las facultades propias de la autoridad nominadora como la supervisión administrativa de la calidad del trabajo en autoridades locales en cada distrito judicial. Otro asunto que hay que abordar es el de la liquidación de los casos iniciados y tramitados con las reglas del viejo sistema del libro tercero del Código Judicial. Hay 18 despachos judiciales solamente en el primer circuito judicial abiertos para atender las causas del sistema inquisitivo. Lo mismo que 8 magistrados del Tribunal Superior en funciones para atender las apelaciones, y todavía ningún despacho del viejo sistema se ha sumado al nuevo. En este circuito, que atiende el área metropolitana de la ciudad capital, se ha mantenido incólume la misma estructura de trabajo en sede penal que existía antes de la entrada en vigencia del acusatorio hace ya 3 años. En estos procesos de transición, el objetivo es el de terminar lo más rápido posible con las causas del sistema viejo para consolidar los valores y los principios del nuevo. El sistema inquisitivo, mientras se mantenga vigente, mantiene vivas prácticas antagónicas a los valores del acusatorio, que deben, por supuesto, ser suprimidas o al menos minimizadas hasta donde se pueda. Ya existen despachos judiciales del viejo sistema que están en condiciones de hacer la transición al nuevo. Hay que hacer esto a la mayor brevedad posible e incluso ganar los espacios de estos tribunales en sus sedes naturales en Ancón para el sistema acusatorio, que experimenta serias necesidades de espacio en su sede de Plaza Ágora. Y además hay que establecer un plazo calendario como meta para dar por terminada esta liquidación. Si de lo que se trata es de evaluar el sistema
hasta dónde ha marchado, tenemos que concluir que los resultados hasta ahora han sido altamente positivos, pero es necesario redoblar esfuerzos para consolidar los logros adquiridos y seguir avanzando. Faltando